Estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia. La frase de la semana nos la dice Frank Grisplacer: las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Y el día de hoy es el Día Mundial del Sándwich. Fíjense ustedes, el 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una de las fechas más sabrosas del calendario. Sí, efectivamente, el sándwich, pues quién no ha probado en estos momentos hasta el día, ¿no? en algún momento de su vida, un riquísimo sándwich. Seguimos platicando acerca de esta circunstancia que deja mucho a analizar. Sobre todo el hecho de que si bien es cierto, la Corte solamente interviene cuando a través de un amparo, una acción de inconstitucionalidad, se promueve una circunstancia o se promueve ante ellos, ¿no? Pero, digo, en este caso, pues el hecho de que la Corte determine pues que en el caso de este tipo de delitos de defraudación fiscal violenta el principio de presunción de inocencia, pues tendríamos nosotros los abogados de la ciudadanía de pues decirle a la Corte a través de estos procesos que pues en todo caso, ¿no?, en todo momento en los delitos de prisión preventiva oficiosa se viola el principio de presunción de inocencia. Le decía, entiendo perfectamente que para algunos de algún grupo, la mayoría, muchos, muy pocos, bueno, la sociedad, para la sociedad, para algunas personas de la sociedad, requerimos forzosamente la existencia de la cárcel. En algunos otros países, les comentaba, la cárcel no es en automático, por así decirle, ¿no? La prisión que se aplica a una persona para efectos de que pues su procedimiento lo lleve en prisión, el Ministerio Público el fiscal en Estados Unidos tiene que acreditar los motivos por los cuales se va a aplicar. Aquí, todos los delitos existe la posibilidad de que el Ministerio Público pueda solicitar prisión. Solamente que hay unos que son oficiosos, que es en automático, el juez en automático lo va a aplicar, y algunos otros son justificables, que ahí es donde se complica para el Ministerio Público, ¿no? La justificación. Y no es solamente argumentar, no es solamente llegar y decirlo, sino justificarlo, que también hay una parte ahí de los jueces que no entiende esta diferencia entre argumentación y justificación, y que piensan que la justificación es simple y sencillamente con que lo diga el Ministerio Público. Y no es así, sino es que lo tiene que decir, sí, pero tener bases probatorias con las cuales va a sustentar su argumento, lo que está pidiendo el Ministerio Público. Seguimos lo que nos dice la nota. Mientras tanto, el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que ya está establecido el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, por lo que mantener las normas impugnadas podría llevarnos más a configurar un sistema penal huraño a la regularidad cotidiana a la que se desenvuelve la sociedad, convirtiendo la prisión preventiva básicamente en un castigo predeterminado. Pues evidentemente hay oposiciones, hay quienes se opusieron a esta creación de determinar como los delitos de defraudación fiscal como prisión preventiva oficiosa. Evidentemente que hay una oposición y es pues a quien le afecta, ¿no?, principalmente, y que
En el caso de delitos de defraudación fiscal, pues estamos hablando de un delito patrimonial y que no se está persiguiendo, por así decirle, a personas que tienen a lo mejor un ingreso muy poco, sino por lo general las personas que están siendo procesadas o que han sido procesadas por el delito de defraudación fiscal son personas que en cuanto al delito son cantidades de millones de pesos, ¿no? La verdad. Así que pues hay una oposición a alguien que no le estaba de acuerdo con esto, porque pues a lo mejor estaba en esa postura y que efectivamente tenía o tiene la capacidad para comprar voluntades, y muchas de las voluntades que se compran están al mejor postor dentro de muchos de los partidos políticos, tenemos que decirlo. Y en ese sentido, dicen los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en el Senado, que conforman el autodenominado bloque de contención, se congratularon por la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes cometan los delitos de defraudación fiscal calificada, contrabando y venta de facturas falsas. La Suprema Corte nos dio la razón hace 2 años en el Senado mexicano. Nos opusimos a los excesos de Morena y presentamos una acción de inconstitucionalidad, dijo el líder de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Pues aquí tendríamos que decirle al señor Castañeda que pues la verdad que los excesos se están dando desde cuando se creó los delitos de prisión preventiva oficiosa, porque me parece el hecho de que ningún delito debería ser de prisión preventiva oficiosa. Me parece que todos tendrían que ser delitos de justificación, que es como se determinó ahora. Ahora este delito de defraudación fiscal se indicó que no va a ser de delito de prisión preventiva oficiosa, sino que el Ministerio Público tiene que justificar la prisión, y eso debería ser para todos los delitos. No debería excluir, o sea, sobre todo si este delito ya estaba determinado dentro de esta lista, pues entonces el hecho de que se haya modificado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando, entre otras cosas, que pues se violentaba el principio de presunción de inocencia, en todos los demás delitos que están en ese listado también se violenta la presunción de inocencia. No es una circunstancia que vaya acorde con la modificación del sistema. No es una circunstancia que se haya planteado de esa forma. No es una circunstancia adecuada porque se está deteniendo una persona para investigarlo. Y si esa persona en sentencia, el juez le dictara una sentencia absolutoria, ya perdió mínimo 1 año de su vida dentro de prisión, con las implicaciones que tiene, ya que nuestras prisiones en México pues siempre ha sido olvidado por nosotros como sociedad, ¿no? No nos gusta voltear a ver a las personas que se encuentran dentro de la prisión, que son seres humanos, que tienen derechos, que tienen obligaciones, que tienen familia, como todos los que estamos aquí afuera, ¿no? Que tienen una vida, pero que sin embargo, en muchas ocasiones por acusaciones, algunas de ellas reales y peor aún, algunas de ellas falsas, hay personas que se encuentran en prisión y que pierden no solamente 1 año de vida, sino pierden su familia en muchos de los casos, recurso, dinero y su vida. Así que no solamente se tiene que establecer en este tipo de casos, nosotros como sociedad tenemos que entender que no siempre vamos a estar de este lado, ¿no? Habrá desafortunadamente alguna ocasión u ocasiones que podremos ser acusados, y algunos dirán, no, yo nunca.
Bueno, a lo mejor usted nunca, pero un familiar puede ser, un hijo, un sobrino, un primo. Y no me refiero porque seamos delincuentes, sino porque hay muchas ocasiones que existen acusaciones del Ministerio Público sin sustento, acusaciones falsas, acusaciones en las cuales a lo mejor una persona desea hacerle daño a otro sujeto y lo acusa falsamente. Y que en ese tipo de circunstancias, cuando se nos aplica la ley como está determinado hasta en este momento, es cuando decimos, no, la ley está mal. ¿Por qué yo voy a estar en la cárcel? ¿Por qué voy a estar en prisión? Porque cuando tuvimos la posibilidad de decir como la sociedad, no estamos de acuerdo, queremos esta modificación, no lo hicimos, pensando en que a mí nunca se me va a aplicar. Dice, sigue diciendo la nota con 8 votos a favor y 2 en contra, la mayoría calificada, la Suprema Corte de Justicia consideró inválidas las modificaciones a las leyes para castigar los delitos fiscales, así como considerar delitos contra la seguridad nacional, contrabando, defraudación fiscal y el uso de factureras falsas. Castigarlos, ojo, con prisión preventiva oficiosa, no significa que ya uno va a poder, ojo, mucho cuidado, no significa que ya que haya determinado la Corte que no es un delito de prisión preventiva oficiosa, ya no va a haber cárcel, ni va a haber prisión, ni va a haber pena. No, ojo, es muy importante que se tome en consideración. Lo único que determina la Corte es que ahora, en el caso de que alguna persona esté siendo acusada por un delito de prisión preventiva oficiosa, en este caso en particular, una persona que que sea imputada, que sea llevada a audiencia inicial y que sea vinculada, la regla es que en automático no se le va a poder aplicar la prisión preventiva, sino que el juez va a esperar que el Ministerio Público acredite la existencia, la necesidad de la prisión. Pero bueno, nosotros vamos a ir ya a nuestro último corte, volvemos. Pues estamos de regreso ya en esta recta final de La Voz de la Justicia y como es una costumbre, vamos a darle lectura a nuestras efemérides del 1 al día 6 de noviembre. Iniciamos con el día 1 de noviembre de 1979. Toma posesión en Colima Griselda Álvarez Ponce de León, primera mujer gobernadora en la historia de México, y pues fue el día de Todos los Santos. El día 2 de noviembre de 1911, la Cámara de Diputados declaró oficialmente electo a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez como presidente y vicepresidente de la República respectivamente, y pues se celebra el Día de Muertos. El día 3 de noviembre, el día de hoy, de 1973, muere Arturo de Córdoba, actor de la época de oro del cine mexicano. El día 4 de noviembre de 1963 muere en la Ciudad de México Pascual Ortiz Rubio, presidente constitucional entre febrero de 1930 y septiembre de 1932. Durante su gobierno, México ingresó a la Sociedad de las Naciones. El 5 de noviembre de 1853 se inaugura la primera línea telegráfica en México. Y el día 6 de noviembre de 1970 muere el compositor Agustín Lara, autor de Solamente una vez y María Bonita, y es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados. Así que pues esta es nuestras efemérides, y pues decirles que por esta resolución el presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador se inconformó, no estaba de acuerdo. El mandatario comentó que la decisión de la Suprema Corte es para continuar protegiendo a las minorías y seguir castigando a los que no tienen con qué comprar su inocencia. Luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal y usar facturas falsas. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta resolución protege la corrupción y evita que los fifís vayan a la cárcel. La resolución va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Es la minoría política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción. No puede ir a la cárcel los fifís, dijo. En su conferencia matutina, el mandatario comentó que la decisión de la Suprema Corte es para continuar protegiendo a las minorías. Me parece que no se actuó bien. Esto es parecido a lo que hicieron los ministros cuando negaron que la consulta del pueblo para preguntar si estaba de acuerdo que se reformara la Constitución para la privatización del petróleo. La resolución de la Corte en el sexenio pasado dijo que no procedía porque se afectaban los ingresos del gobierno y ahora pasa algo parecido. ¿Qué pasa cuando banqueros, grandes empresarios cometen grandes fraudes de miles de millones de pesos? La hacienda pública deja de recibir ingresos que pueden ser utilizados para garantizar al pueblo bienestar, mencionó. Y pues en esa circunstancia, el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues no estuvo de acuerdo con el presidente y una vez que el presidente criticó esto, Saldívar dijo que la mayoría de personas sujetas a prisión preventiva son de escasos recursos y que esta medida trata de una condena sin sentencia, que por regla general castiga la pobreza, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte. Así como en su conferencia de prensa, el presidente Andrés López Obrador sentencia a la Corte que va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías. Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se considera como delito grave la corrupción. Tras aceptar que su gobierno acatará el fallo, reiteró que esta decisión del Poder Judicial sigue protegiendo a las minorías. López Obrador destacó que el fallo tiene tres maneras de entenderse. La primera, que en el país hay división e independencia de los poderes, como no sucedía antes en décadas, porque antes el poder de los poderes era el ejecutivo. Esa primera lección para los que no creen en la transformación. La segunda es que aún falta que el Poder Judicial y la Corte se castigue por igual a todos los que cometan el ilícito y no esté la justicia al servicio del dinero y de los poderosos. Y la tercera es respetar la decisión de la Corte, pues en México hay un verdadero Estado de Derecho. Expresó su confianza en que el ministro presidente Arturo Saldívar, con quien tiene puntos de vista distintos, yo sostengo que por encima de la ley debe estar la justicia, dijo. En el marco de la discusión de la Corte determinó invalidar la prisión preventiva. El ministro presidente aclaró que su postura en relación a esta medida cautelar en general, la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, se trata de una condena sin sentencia y que por regla general castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional, dijo el ministro presidente en su cuenta de Twitter. El ministro presidente dijo que en México desde hace mucho tiempo se ha abusado de la prisión preventiva debido a que en ocasiones se detiene a las personas para investigar. Esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, es contraria a los derechos humanos. Esto implica que sin prisión preventiva oficiosa los delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad. Lo único que significa es que en estos casos
o el juez tendrá que dictar una resolución que justifique y fundamente que una persona debe estar detenida mientras se resuelve su responsabilidad, precisó en TikTok. Pues la verdad es que está muy interesante lo que se dice. Me parece que gran parte de razón tiene, pues los dos. Hay una razón general, tanto para el presidente, sobre todo también me parece que lo que dice, muy interesante lo que dice el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no debe seguir existiendo esta prisión preventiva. Me parece que esa es la conclusión. Pero bueno, ya nosotros nos despedimos. Desafortunadamente hemos concluido el día de hoy en este programa de La Voz de la Justicia. Yo me despido, agradezco a todos ustedes su compañía, agradezco como siempre a Cabina. Les voy a recomendar esta miniserie que está en estas plataformas ahí en internet. Bueno, que a través de internet pueden ver diversas películas y series. Se llama El Código de la Discordia, y yo me despido de ustedes con esta canción, Si tú quieres, de Elefante. Los espero el próximo día miércoles en punto de las 11 a través de la nueva FM 94.7. Me despido, adiós, bye.